¿Nos vamos con Sí, Hernán? vamos. Está Hernán Lecher, como les decíamos, el director del CEPA. ¿Qué haces, Hernán? ¿Qué ¿Cómo? tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Que si no me andamos? equivoco, vino el día de su cumpleaños a Desiguales. Vine, ¿Viste? sí, soy como Es Caruso. cierto. Sí, es como vos. Sí, a mí no me quedaba otra. No te queda otra y tampoco te queda otra de que te cantemos, cosa que te encanta. En fin. Te A encanta. mí no me cantan, No, es verdad. La próxima que vengas, Quiero Hernán, te prometo decirlo. que hago que todos te cantemos el feliz cumpleaños. por favor. Quiero comenzar con una pregunta que hablábamos hoy en Producciones. Si se puede no hablar de política económica en una mesa, en este caso del Frente de Todos, que evalúa un panorama electoral de cara a octubre. ¿Se puede No. dejar de lado? No se puede. No, es más, la verdad que uno prefiere mirar para adelante, pero permítanme hacer una reflexión un poquitito para atrás. Ayer me preguntaban en una entrevista cuál era el efecto de las discusiones del Frente de Todos sobre la vida económica. Y yo creo que no las tiene. Sí, a la inversa, si cualquier coalición de gobierno, en este caso el Frente de Todos, tuviera síntesis en la mirada económica, lo hubiese tenido de repente, por ejemplo, la discusión con el fondo, la discusión de precios, ¿no? Y hubiese tenido una potencia distinta. Es decir, si vos... Pero, te espera, hab- Hernán, la renuncia de Guzmán y todo lo que hubo alrededor, ¿vos decís que eso no tuvo impacto en el, No, en el eso momento sí, económico? eso sí, no estoy diciendo en la vida actual, digamos. En el ahora. En la discusión electoral, eso no tiene correlato en la vida económica, Sí. ¿no? Claramente no solo lo tuvo, sino que fue particularmente costoso. Ujú. Lo que estoy diciendo es, si vos tenés un espacio, porque de hecho la salida de Guzmán es justamente por lo inverso, porque no tenés un espacio y una discusión, una síntesis en materia Claro. económica. Si fíjate al punto tal de que si lo hubieses tenido, lo distinto que hubiese sido. Entonces, lo que digo es, en esas discusiones, en una discusión, en una mesa esencialmente política, no podés, en este momento dirían ninguno, pero en este momento en particular no podés evitar la discusión económica y diría yo además, si vos sos gobierno, la discusión del rumbo económico. Pero no hay una posibilidad entre, porque una cosa es discutir la gestión actual y todo el agua que corrió bajo el puente, y otra cosa es discutir a futuro cómo te presentás como coalición en una elección y con qué programa económico. Eso me parece Sí, que son es, primo hermano, ¿no? que es Digamos. posible. Sí. Y lógico, por otra Vos querés parte. discutir. Porque digo, Hernán, tampoco una discusión de una mesa electoral te puede jugar en contra de lo que te queda de mandato y tu fortaleza. No, se supone que es por la positiva, yo lo planteo por la positiva. Sí. De nuevo, ojalá hubiese sido antes, pero bueno, lo planteas ahora y hay una convocatoria. Yo lo que creo es que si la convocatoria es estrictamente en clave electoral, y te perdés una oportunidad. No sé cómo va a ser, no tengo ni idea. ¿Oportunidad de qué? De discutir el rumbo de los meses que te quedan y además de qué querés hacer eventualmente en un nuevo gobierno. ¿Vos crees que ¿Qué dentro del vas a Frente de hacer con Todos el hay Fondo posturas Monetario? económicas muy distintas? ¿Hay proyectos económicos distintos? Porque No. en Juntos por el Cambio, y esto queda claro siempre cada vez que emiten un comunicado, el rumbo económico pareciera el mismo. Bueno, no lo sé. Yo la verdad que una postilla respecto de la oposición. No sé, ojalá que el radicalismo tenga algún nivel de conciencia y no se le ocurra ir con Patricia Bullrich, que es lo mismo que Milei. Me da la impresión que no piensan lo mismo. Tal vez hay alguien que los ordena, Ujú. ¿no? Parte del poder económico los ordena. Ahora, en el Frente de Todos, no, yo creo que hay un punto, digamos, un rumbo hacia donde se quiere ir, sin demasiadas diferencias, sí, puede ser, con miradas distintas, pero la mirada distinta me parece que está puesta sobre todo en qué haces, cómo enfrentás las cuestiones. Es decir, yo tengo una mirada respecto de la distribución funcional del ingreso que se ha deteriorado de manera muy significativa, y la que creo que hay que pelearse, o hay que discutir, pelearse, quizás alguno ahí te puede decir, uy, siempre la pelea. No, hay que discutir con el poder económico, porque esta premisa que dijo Cristina, de que iba a pasar y que finalmente pasó, de que toda la recuperación iba a quedar en pocas manos, pasó. A ver, vos Pasó, lo que decís entonces, es, la diferencia más fuerte haciendo el Frente de Todos hoy está en cómo se plantea el conflicto con el poder Perdón, económico. el gráfico está mal, ¿eh? Patricia Bullrich es lo mismo que Milei. No, no Sí, es lo sí, mismo, es lo que mismo. Sí. Vos decís, o por lo menos una de las diferencias más importantes es de qué manera distintos sectores del Frente de Todos le dan pelea al poder económico. A ver, preguntale a cualquiera del Frente de Todos si está de acuerdo con la distribución actual del ingreso. Te va a decir que no. Sí. ¿Bien? Es decir, estamos todos más o menos de acuerdo en que no está bien.
Ahora, ¿qué hacemos? ¿Bien? ¿Nos quedamos de brazo cruzado? ¿Decimos que la correlación de fuerza no nos da? ¿O vas al frente en esas discusiones? Son dos miradas distintas. Recién dijiste qué vas a hacer con el Fondo Monetario. ¿Para vos ese es un eje también? Sí, claramente. ¿Y cuáles son las alternativas? El próximo gobierno no puede cumplir con los pagos al Fondo Monetario. No puede, ¿eh? Del color que sea, no puede. No puede. Así que algo tiene que discutir. O sea, Está pensado el acuerdo con el fondo para rolearse. Estaba pensado originalmente. ¿Qué Por significa eso, para rolearse? para renovarse con el Fondo Monetario. Es decir, para volver a discutir con el Fondo Monetario cómo te dan otra vez, no sé, 10 años, los que sean, y refinanciás ad eternum la deuda. Que eso es lo que originalmente siempre tuvo en su cabeza el Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo fui crítico de ese acuerdo por esta misma cuestión. Porque algunos creíamos, máximo a la cabeza, que era necesario discutir algo que pareciera o se asimilara lo más posible a lo que hizo Néstor Kirchner en 2005-2006, a principios de 2006. Es decir, pagarle al fondo. No podés pagarle 45 mil millones de dólares Claro. porque no los tenés. Bueno, ¿qué se le asemeja más? Y bueno, dame 30 años de pago. Yo el otro día lo decía, porque el acuerdo con el una fondo... cosa es decirlo, otra cosa hay que estar ahí Pero- en la negociación, me imagino, Hernán, ¿no? Sí, bueno, tenés que hacerlo. Yo lo que recuerdo es que el ministro de Economía en ese momento decía solo se puede agarrar lo que hay en la góndola. ¿Qué es lo que hay en la góndola? 10 años. Y bueno, nosotros qué pensamos, es como un partido de fútbol, ¿no? Vos jugás en la Libertadores, partidos de ida y vuelta, ¿viste? Vas a jugar a Brasil y entonces perdés 5-0 porque el árbitro te hace él 3 goles, te cobra 3 penales, 2 adentro y 1 afuera, y te echa 5 jugadores. Entonces vos volvés acá y la Conmebol te dice, no, quédate tranquilo, ahora te pongo un árbitro neutral. Y decís, pero maestro, voy perdiendo 5-0, ¿qué hacemos? No vamos a discutir nada para atrás, tu responsabilidad. No, y agarramos lo que hay en la góndola, que es este árbitro neutral ahora. Y a mí me parece que no tiene sentido. La Argentina no tiene posibilidades de salir del escenario en el que está con ese nivel de endeudamiento, porque no genera esos dólares suficientes. Y la verdad que, así como vamos, bueno, vamos a estar eternamente negociando con el Fondo Monetario, siempre extorsionándonos con la pistola en la cabeza, que en este caso son las revisiones. Pero perdóname que insista con esto, ya pasamos a otro trimestrales. tema. Sí. Pero el ministro de Economía, Sergio Massa, en una entrevista a Horacio Berbisky, le dijo, Berbisky le pregunta, ¿se puede pagar esto? Y Massa le dijo, eso y más, en función de los dólares que van a llegar por el desarrollo, sobre todo energético. Bueno, si eventualmente vos tenés, ahí hay otra discusión, que es, una vez que se haya desarrollado Vaca Muerta es un pozo lleno de dólares. Bien, que hoy necesita que alguien los traiga para acá. Entonces estás discutiendo la cuestión del transporte. Eso es real. Si vas a usar esos dólares para pagarle al fondo, bueno, puede ser. A mí me gustaría discutir, además, si no son para el desarrollo, digamos, si no lo podemos usar ¿Para para qué otra usar cosa. esos dólares? Claro. Pero, eventualmente, en esa sí tiene razón el ministro, que ahí vos tenés dólares eventualmente para pagar. Ahora, yo quiero discutir con el fondo Bien. la corresponsabilidad que han tenido en un crédito que se lo han otorgado con clave Sí. política al propio Y que no estaba en la góndola, ¿no? Porque fue un crédito que se armó No, especialmente. digo, la solución que ellos te ofrecen es una solución en góndola cuando ellos rompieron la góndola Claro, antes. por eso digo. Lo que yo me pregunto es, te lo hago a vos, Flor, la pregunta, y también a Hernán. ¿Por qué con estos números, Juntos por el Cambio, habla de que es imposible de pagar y de que es una bomba? Es una buena pregunta que creo que tiene una respuesta política. Yo no sé si ustedes vieron el comunicado en Twitter. El comunicado del PRO en Twitter tiene una imagen muy sintomática que es básicamente una bomba que dice 2022, 2023 y explota en 2024. El símbolo es muy claro. En esto Flor lo explicaba bien. Yo soy un inversor. Entonces el Tesoro emite un bono, quiere rolear, estoy encajado en pesos y entonces me dicen, che, vas a renovar lo que sea. Yo ya tengo una deuda, vos me decís renovala. Supongamos, Sí. quiero, Sí. voy, digo, a ver la tasa, calculo, digo, voy a ganar plata, pum, quiero poner plata ahí, perfecto. Veo eso de Juntos por el Cambio. ¿Qué haría? Yo Dudo. pregunto al que está del otro lado, ¿qué haría? Dudo. Saco la plata. Saco. De mínima dudo. Y claro. sí. Dudo, saco la plata, me voy. Es decir, el comunicado de Juntos por el Cambio, el tuit de Juntos por el Cambio, tiene una finalidad concreta. No es neutro, no están discutiendo el modelo de país de cara a las elecciones. Es una operación. Claro, pero además ni siquiera es nueva. Ni siquiera es nueva. Diría que el diferencial del año pasado es que ahora lo hacen a cara descubierta. El año pasado
en la corrida que básicamente termina renunciando Guzmán, que había arrancado un mes antes del 2 de junio que renuncia Guzmán, básicamente arranca porque dicen varias voces del mercado que es el propio Lacunza, que es el que desfolteó por primera vez en la historia de la Argentina el mercado en pesos. Entonces, claro, después al día siguiente todos los que invierten en pesos dijeron, che, tengo alguna duda después de eso que fue en el gobierno de Macri. Pero no solo eso, el año pasado se le ocurrió ir a decirles, che, miren, si nosotros ganamos, no podemos pagar. Con lo cual vamos a volver a defaultear. Bueno, ahora lo están diciendo en una tercera versión, en un comunicado diciendo exactamente lo mismo. ¿Para generar qué, Hernán? Que salgan los pesos. Para generar una crisis a este gobierno. Pero claro, si salen los pesos, ¿qué pasó hoy? Salen los pesos, ¿a dónde van? Al contado con liqui. Entonces aumenta la brecha. Y si aumenta la brecha, ¿qué te dice Clarín? Uy, se va a precio, te dicen todo. ¿Hoy pasó ¿Qué eso? te dicen los grandes empresarios? Y no puedo sostener el acuerdo de precio justo porque es la brecha. ¿Hoy pasó eso? Claro, intervino el Banco Central. De hecho, bueno, hay un tuit de SETI a media mañana que dice vamos a intervenir, bla, bla, bla. Y de hecho tiene resultado. En un contexto además bastante complicado a nivel global, porque la Fed acaba de aumentar la tasa, esto dicho de manera muy sencilla, lo que generan los países emergentes como el nuestro, tensiones cambiarias, porque en general los inversores tienden a salir. Bueno, ya venía pasando, digamos, pero... Y el titular de la Fed dijo, además vamos a seguir aumentando la tasa, con lo cual están pensando que eso puede pasar. En el medio te hacen esto. Es decir, están tratando de que haya efectivamente una corrida en el mercado en pesos, que además, cuando vos lo analizás entre líneas, porque recién Flor mostraba un poco los datos duros, siguen haciéndole confundir a la gente lo que es la deuda en pesos y en dólares. Y esto es de una gravedad. Pero ellos hablan de deuda en dólares. Citada. Ellos cuando No, mencionan esta dolarizan. deuda, no, pero mencionan la deuda en dólares. Dicen aumentó 83% en dólares porque dolarizan la deuda, porque es más, a eso le agregan la deuda cuasi fiscal del Banco Central, que es en pesos. Sea, no es una deuda en dólares, es una deuda en pesos que ellos la mencionan en dólares, digamos. Claro, la deuda en dólares la tienen publicada a hoy, está ahí, 79,8 del PBI. No aumentó, al contrario, se redujo. No hay forma. Eso, cualquiera que le preguntes de la oposición te tiene que decir eso. No hay forma. Lo que hacen es agarran la deuda en pesos y la convierten a dólares y la sumen. Dice, aumentó tanto, bla, bla. Y además no solo la del Tesoro, sino la del Banco Central. Dice, bueno, aumenta. Ahora, ¿esa deuda con quién es? Mayoritariamente. Con el Intraestado. Ah. ¿Y qué quiere decir eso? Que le debes al ANSES. Sí, lo vas a rolear tranquilo. Lo podés negociar. O sea, lo resolvés en 2 minutos. Entonces, no es un problema la deuda en pesos. No digo que no sea un problema. Lo que digo es, lo que ocultan es que la deuda en pesos, primero, vos tenés la máquina de emitir pesos. Segundo, es intrastado. Tercero, es en ley argentina. Es decir, no es el problema de la deuda en dólares. No me la dolarices y me hagas y me muestres que el problema es el problema que vos me generaste cuando te fuiste al Fondo Monetario Internacional. Eso sí es un problema grave, porque nosotros no tenemos dólares, no tenemos la maquinita para generar dólares, nuestra balanza comercial es superavitaria, pero acotadamente, con lo cual, ¿cómo querés que te pague? Flor. Sí, consultarte, Hernán, ¿qué solución te imaginas? ¿Te imaginas a un Sergio Massa convocando a un Hernán Lacunza a decir, solucionemos esto políticamente? De hecho, me contaban hoy en el Ministerio de Economía que en todas las reuniones con el FMI le dicen, che, hablen con la gente de la oposición, porque el programa con el FMI cierra con el endeudamiento en pesos. Digo, porque hoy Argentina no puede salir a financiarse a otro lado, y si tenés que eliminar el déficit fiscal, no sé, tenés que hacer algo, no sé, a los jubilados no sé con qué se le va a pagar. Digo, ¿cómo se sale de esto? Con crecimiento, pero ojalá que no lo convoquen a Lacunza, porque si hay una reunión así, el inversor que está mirando dice, uy, Dios mío. Sí, claro, bueno, el mensaje es... Ay, Dios mío. A las pinas, se no confirman los hechos, claro, en los hechos. No, imagino que no, se resuelve con crecimiento. Vos tenés que sostener el crecimiento, porque esta deuda se ordena en la medida que, digamos, es en relación al PBI o la considerás o te tensiona en relación al PBI, en la medida que vos no crezcas tenés un problema. Eso es importante decirlo, porque la deuda en dólares del macrismo además fue a la par de la retracción del PBI. ¿Bien? Del decrecimiento de la economía, claro, de la chica de la economía. Sí, vos tomaste dólares y la economía se achicó. ¿Bien? No es lo que está pasando hoy tampoco.
No es lo que está pasando hoy. Ahora, de nuevo, me parece que igual una cuestión respecto de este comunicado y sobre todo del anterior de fines de enero de Cambiemos. Entre líneas, no lo quiero hacer muy técnico, pero les molesta, en los dos lo dicen, un mecanismo que ha utilizado economía, que es financiarse comprando, emitiendo con el Banco Central y comprando en el mercado secundario bonos y financiándose de ese modo. Esto los incomoda de manera supina. Ahora, ¿por qué lo hace el gobierno? Lo hace básicamente porque la corrida la iniciaron ellos y porque por el antecedente previo del default hecho por la CUNSA. Entonces, cuando vos tenés dificultades para el financiamiento, bueno, han utilizado este mecanismo. Mi mirada es que la deuda en pesos, de hecho, está bastante ordenada. Cuando vos te parabas hace 3 meses atrás, yo te decía, es un problema. O en julio del año pasado, era... ¿Cuál es el elemento que te hace ver que está ordenada? Que está funcionando, que licitan y consiguen financiamiento. Pero ¿qué pasa con lo que decía Claro, Flor después recién? de agosto, octubre, no te quiere renovar nadie. Las renovaciones actuales están funcionando y están funcionando bien. La verdad, están funcionando. La última colocación que hizo Economía, no me acuerdo los valores, pero logró financiamiento neto significativo. Hay algo que dice... Y se está reduciendo este mecanismo de financiamiento del Banco Central, es decir, está consiguiendo financiamiento neto del mercado, Ahora, que con lo cual está responda resolviendo la cuestión. Que- A mí me parece que les preocupa que se ordene la economía. ¿Que responda Rubinstein es político en vez de Sergio Massa o en vez de otro integrante? Habrán designado a Rubinstein para responderle, la verdad que me parece, qué sé yo, cualquiera de los funcionarios, me imagino que habrán discutido, quién responde esta cuestión, pero me parece la respuesta es contundente y clara. Hay algo que menciona Flor que es interesante. Ella dice, bueno, pues si vos no terminás renovando esa deuda, ¿cómo resolvés el problema de endeudamiento? No, sí, pero lo vas a resolver. Pero ¿cómo lo resolvería? Vas a renovar. Pero ¿cómo lo resolvería Juntos por el Cambio? Yo creo que Juntos por el Cambio lo que haría es una gran devaluación y licúa las deudas. ¿Y eso en qué impacta? ¿Qué impacto tiene? A todos los que nos están viendo del otro lado, creo que a esta altura del partido tienen perfectamente claro lo que significa una devaluación en su bolsillo. Básicamente perdieron el 20% de su poder adquisitivo, es cierto, no lo recuperaron en los últimos 3 años, más que un puntito los registrados. Ahora, en este gobierno no perdieron 20 con Macri. Bueno, si hacen lo mismo van a perder otros 10. Ahora, Hernán, vos decís O que 15. si en el sillón al lado tuyo hubiera un referente económico Juntos por el Cambio que sostiene el tema de la bomba armada, ¿vos decís que no te puede contestar o no te puede rebatir sin mentir? No, sin hacer esta cosa cosmética. El comunicado anterior de Cambiemos dice, es cierto que está bajando el déficit, pero bomba. ¿Se entiende? Es decir, hay un reconocimiento. No hago apreciación de valor respecto de mi mirada al déficit, pero hay un reconocimiento del propio Cambiemos de que hay una reducción del déficit fiscal. Y además, no hay financiamiento neto al Tesoro. Hoy me pasaba una compañera un dato respecto de los pasivos remunerados. ¿Qué significa eso? Son los pasivos de las LELIC, básicamente. En relación como porcentaje del PBI. Los picos son 2018 y la pandemia. No en este momento. ¿Sí? No en este momento. No tenés una crisis como la que tuviste con Cambiemos. Mírenlo un cachito, traigan un dato. Eso es que me parece que están tratando desde la política de que las cosas no funcionen. Y permítanme, esto es absolutamente subjetivo, pero yo voy un poco más allá, porque cuando recién les decía, ¿esto qué va? Va contado con líquido, entonces va a la brecha y después va a precio. Bueno, hoy Clarín titula en su tapa, habla ayer de la carne, del pan. Los panaderos salieron a decir que no tienen intención de aumentar el pan, pero Clarín lo puso en la tapa. Y hoy salió con una cosa que la verdad a mí me llamó poderosamente la atención, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, en un informe que es un adelanto de inflación, que por primera vez lo hicieron ayer. Año electoral. En febrero se les ocurre hacer un adelanto de inflación. Van a publicar la inflación pasado mañana, pero hacen un adelanto ayer. O sea, perdón, porque eso hoy se leyó en muchos Permítanme lados hacer como la una- inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, Oficial. es un anticipo. Pero es un anticipo. Ah. Si vos ves el informe, no es la inflación. Es un anticipo de inflación. Ahora se les ocurrió que en el cronograma 2023 van a hacer el anticipo de la inflación el día 6
y el día 9 hacen inflación, todo para marcarle la cancha al INDEC, para que si el INDEC de repente mide menos, no sé, da 5,5, digan, Y la medición vuelve a y entrar generan, en la discusión, en la disputa. Sí. Hernán, ¿cómo estás viendo el tema precios? Y ayer Flor nos contó que se pueden dar conversaciones entre el Ministerio de Economía y CGT para tratar de acordar de alguna manera los niveles de paritaria. No, la verdad que cuando uno mira, ahí tengo el cuadro, pero cuando uno mira lo que pasó en materia inflacionaria en el segmento alimentos, uno ve, permítanme mostrárselo porque creo que es bastante ilustrativo, uno ve que Lo hay... tenía en la billetera, ¿no? Sí, Sí, sí. no, Las justo filminas lo de tenía Lecher. acá. No, Lo porque tenía ando con varios. Así En que el bolsillo podría- atrás del jean lo tenía. Pero miren esto, Sí. esto que es la inflación de alimentos de los últimos meses del año pasado. Fíjense cómo viene, ¿no? 6,7,1 alimentos, 6,7, 6,2. Y en noviembre se aplica por primera vez precios justos, 3,5, se reduce a la mitad. Después aumenta, Ujú. probablemente aumenta. ¿Qué quiero decir con eso? Que el programa funciona. El problema es que después de eso hay una resistencia fenomenal a la aplicación del programa. Entonces, a mí me preocupa en materia inflacionaria si efectivamente el programa logra sortear que Carrió va a la justicia a decir que no controles precios. ¿Se entiende la locura? El 0800 de la Ciudad de Buenos Aires acusando al que controla precios. Pero es una cosa insólita. Eso cierra con tu teoría de que están preocupados porque funcione, porque la economía... Bueno, se lo acomode. único que falta es que baje la inflación masa, ¿no? Se vuelven locos. Entonces, hay una política tendiente a que bajo ninguna circunstancia suceda eso. No estoy diciendo, después está la realidad, ¿eh? No estoy diciendo que baja la inflación, no estoy diciendo, después está la realidad. Lo que estoy diciendo es que cuando funciona, hay un combate feroz para que no funcione. O sea, atentan contra el programa Sí, económico. en febrero y en enero, en parte, vas a tener tres problemas. Carne, frutas y verduras y servicios. Ujú. Carne y frutas y verduras no está en precios justos. No. Bien, Sí. porque yo ya veo el titular de Clarín diciendo los programas de control no funcionan. No, no. Lo que te va a tirar para arriba son lo que está fuera del programa. Es más, creo, me imagino el equipo económico, no lo sé, pero debe estar discutiendo si no hay algún acuerdo en materia cárnica. Pasa, Me Hernán, pero parece sería también oportuno. también no es lo que te tira ahora para abajo, porque la carne no viene subiendo. Bueno, no te tira para abajo, no te tira Y- para arriba. Y bueno, Es importante eso. está no bien, te pero tira digo, para arriba. si no lo podés contabilizar políticamente, digamos, cuando la carne suba, vos ahora ahí no lo mencionás, Pero digamos. mirá, ¿sabés cuánto fue la carne en todos estos meses? No. Entre 0 y 2%. Es decir, fue 0 y 2% cuando la inflación de alimentos fue 7,1 y fue entre 0 y 2% cuando la inflación de alimentos fue 3,5. Es decir, la carne no afectó a ninguno de estos. ¿Bien? Sí, ahora vos me decís, che, si sube la carne va a aumentar, y sí, claro, Y sí. Sí, es claro. una verdad de perogrullo. Ahora, en condiciones normales de presión y temperatura, diría mi profesor de química, el programa funciona. Y es más, de hecho, en los frescos, fruta y verdura, y en la carne no está incluido, y vas a tener problema, o te va a tirar Tirón al para alza arriba, claro. lo que no está incluido. Hernán, gracias por Un haber placer. venido. Gracias.